Vamos a repasar control prenatal. Cuando la paciente viene a la consulta, que se puede romper el útero porque tiene cesáreas anteriores, por miomectomía y es una cirugía de urgencia. Se rompe el útero y el bebé aparece en la cavidad abdominal y se muere. Nada más, no. Por eso yo le había dicho que iba a explicar qué conducta íbamos a hacer con la paciente con cesárea anterior. Si no persiste la causa que indicó la cesárea, podemos esperar un parto normal. ¿Hasta cuándo? Hasta las 40 semanas. Pero si el cuello está largo, formado y cerrado, ¿cuánto mide un cuello normalmente en la no embarazada? 3 centímetros. ¿En la embarazada cuánto mide? 3 centímetros. El útero sí cambia. El útero por todo su embarazo pasa de 70 a 80 gramos cuando no está embarazada a 1 kilo al final del embarazo. Por eso durante el puerperio, el tiempo de la retracción del útero y la acomodación de todas sus hormonas y esas cosas, la paciente no se va a embarazar antes de los 40 días. Por eso cuando damos anticonceptivos, después de los 40 días. La tenemos que mirar a la paciente. ¿Por qué? A lo mejor viene la paciente, la vemos que entra, algunas vienen con botas, con toda vestida, y otras vienen enojotas. ¿Por qué viene enojota? Porque tiene edema, no se pudo poner los zapatos. Al verla, la miramos, no solo mirarla, porque yo la puedo mirar y no sé lo que tiene ella, pero la miramos y verla, internalizar lo que uno ve. Tiene edema, viene enojota, tiene la nariz hinchada, porque está reteniendo líquido, los labios como si se hubiera puesto botox. Esa es una preeclampsia casi con seguridad. Tocarla, a las pacientes hay que tocarla. A las pacientes hay que tocarla. No olviden eso en toda su profesión. Tocarla. Se toca la pierna cuando está en la cama o la toca. Eso es importante. Establecer una comunicación táctil con la paciente hace que el paciente se sienta mejor. Y escucharla. No todas las pacientes embarazadas son normales. Algunas son unas más y otras menos. Como dijo la doctora, algunas son más o menos locas. Pero es verdad. Y a veces el desbalance hormonal hace con su embarazo que tengan un montón de inquietudes. Y a veces el marido viene y dice, no la aguanto más. Incluso la sexualidad, donde el embarazo cambia. Hay pacientes que se vuelven como una gallina que cuida los pollitos, nada. Y otras, cuando ya se embarazaron, lo buscan todos los días. A veces no cambian, pero en esas gradaciones están cada una de las mujeres. Y el marido tiene que escucharla, a veces que siga de largo, por una entra con una oreja y se haga con la otra, y a veces calmarla y comprenderla. Es difícil. Bueno, habíamos hablado hoy de Levatez, y la sodiabeta tiene que ser mayor de 5 para decir que hay un embarazo. Le preguntamos la última menstruación, sabemos que vamos a calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto. Yo le dije al principio, recordar que muchas no tienen idea de su última menstruación. Y pedimos los análisis de laboratorio y ecografía. Este relojito es para calcular la fecha probable de parto. A lo mejor algunos docentes dijeron, bueno, sumamos los meses, dividimos por 7, eso nos da la semana. Alguien pensó en esto, es mucho más fácil. Si nosotros calculamos la fecha probable de parto, por ejemplo, 5 de noviembre de 2012, ahí, primer día de su última menstruación, colocamos el relojito ahí arriba, 5 de noviembre. Hay 2 reglas, se le suma 7 días o 10 días, a mí me gustan 7, y se le restan 3 meses. Y eso nos va a dar 7 y 5, 12, 11 menos 3, 8. Nos va a dar 40 semanas el 12 de agosto. ¿Sí? Y suponete que estamos, si lo rotamos eso, la paciente, hoy estamos a qué día de septiembre, ya tiene 43 semanas, ya ese parto terminó antes
Ustedes van a ver en los libros de obstetricia que hablan de embarazo cronológicamente prolongado. No existe más el embarazo cronológicamente prolongado. Todas las pacientes tienen ecografía temprana y nosotros antes de los 5 meses podemos corregir la última menstruación que la paciente no se acuerda. Por esa ecografía calculamos una fecha de última menstruación teórica y de ahí pasamos. Entonces, porque después de las 40 semanas, si que tengo un trabajo que habla de que después de las 40 semanas todo disminuye. El bebé que puede aumentar entre 10 y 30 gramos por día el último mes ya no aumenta. El líquido amniótico disminuye, hay un montón de factores que hacen que después de las 41 semanas no deba prolongarse el embarazo. Entonces en ese laboratorio que le vamos a pedir un hemograma, ya viene el hemograma completo, ¿no? Ustedes han visto que tienen glóbulos rojos, blancos, plaqueta, muchas cosas. Cuando pide el hemograma ya viene completo. El valor normal de hemoglobina para decir que es anemia, 11 gramos para abajo. Hemograma, glicemia, orina, BRL, HIV, toxoplasmosis, chagas, brucelosis, hepatitis B, rubiola. Una cosa importante que en el grupo sanguíneo factor RH, y si la paciente es RH negativa, pedir la prueba de sensibilización al factor RH y también pedir un urocultivo, porque la causa principal de amenaza del parto pretérmino es la infección urinaria. Si la paciente es A negativa, siempre es bueno que la paciente venga a la consulta embarazada alguna vez sola, porque todos tenemos una historia atrás. A lo mejor la paciente tuvo un embarazo a los 15, 17 años que terminó un aborto, o conoció un novio con el que se casa a los 25, 20 y no le contó nunca. Entonces cuando viene a la consulta con el esposo, el compañero, no va a decir que tuvo embarazos perdidos. Por eso todo paciente RH negativa nosotros debemos pedirle una prueba de sensibilización. Bueno, nosotros hizo un aborto y no sabían que era RH negativa y no le hicieron la gamma globulina para proteger. El problema de la RH actualmente ya se ha solucionado porque tenemos gamma globulina que se aplica a las 28 semanas de gestación y se aplica inmediatamente después del parto a aquellas pacientes que tienen un parto con bebé RH positivo. ¿Qué hace esa gamma globulina? Va a destruir los glóbulos rojos fetales que pasaron en el momento del parto. Ese tendría el problema. Si no sucede eso, esos glóbulos rojos RH positivos que ingresan a la circulación materna demoran unos días en producir anticuerpos, es decir, hay un enemigo dando vuelta, va a fabricar un ejército que va a destruir esos glóbulos rojos RH positivos y ese termina el problema. Pero quedan los anticuerpos anti-RH positivos para toda la vida de la mujer. En su próximo embarazo, si el bebé es negativo, no va a pasar nada. Pero si es positivo, esos glóbulos rojos del bebé son atacados por los anticuerpos anti-RH positivos que pasan a través de la placenta, se produce anemia fetal, asitis de doctores y muerte fetal. ¿Por qué le hacemos a una paciente gamma globulina a las 28 semanas de gestación si no sabemos si el bebé es positivo o negativo? Porque se vio que a todas las pacientes bien cuidadas y con gamma globulina anti-RH después del parto, los que habían tenido bebé RH positivo, el 1 o 2% igual se sensibilizaban. Porque pasan al final del embarazo por las contracciones de glóbulos rojos del bebé a la madre y la sensibilizan. Por eso hacemos gamma globulina a las 28 semanas que la va a proteger de esos glóbulos rojos que pueden pasar al final del embarazo y lo destruyen. Por eso la gamma globulina se da a las 28 semanas y después del parto solamente todas pacientes en el embarazo, positiva, negativa, no sabemos si el bebé es positivo o negativo, toda paciente RH negativa, la repito, gamma globulina a las 28 semanas. Después del parto, si el bebé es positivo, lo repetimos, si es negativo, no. Ese es el problema de la vida, fácil. Y también dice Streptogalactiae. La Streptogalactiae es un germen que está presente a veces entre el 8 y el 12% en la vagina de las mujeres embarazadas, que no le produce ninguna sintomatología casi, pero cuando el bebé tiene un parto normal, se contamina y hace sepsis muy grave después del parto. Para esto, lo que hacemos es a las 35 semanas
pedirle a la paciente un hisopado vaginal, un hisopado anal para buscar este bichito. Pero acá, como todas las cosas, sí, le pedimos a una paciente un hisopado vaginal anal y tiene que ir mañana a hacérselo, ¿qué va a hacer la paciente? Agarra el bidet, agua y jabón y se lava y va lustrosa y no encontramos nada. Entonces hay que explicarle a la paciente, usted se lo va a hacer mañana, bueno, hoy se acuesta, se baña, se lava, no tiene relaciones, si se levanta a las 3, 5, 8 de la mañana a hacer pis, se seca y va de esa manera a que le tomen la muestra. Después sí que se lava. Porque ese 8 o 12% por suerte se contamina un poco, pero la infección respecto a bacterias en los recién nacidos es gravísima. Lo mismo a todas las pacientes, no hay que pedirle consentimiento ni para BDRL ni HIV. Estamos tratando de pedir a la pareja ahora el HIV y la BDRL también, porque si la pedimos a las 6 o 8 semanas de gestación, a veces el bebé nace con BDRL positiva, se contagió durante la gestación. ¿Y por qué no le tenemos que pedir consentimiento para el HIV? Porque si el HIV es portadora, el tratamiento durante el embarazo hace que disminuya la transmisión vertical y el bebé puede nacer sano. La ecografía, tenemos que dividir la ecografía del primer trimestre hasta las 12 semanas y después el resto del embarazo. Ecografía del primer trimestre, 2 meses más o menos de gestación, 9 semanas. Lo que vemos acá es la cabeza del bebé, un miembro superior, un miembro inferior. Lo que se mide en el primer trimestre del embarazo es la longitud embrionaria máxima. De la cabeza a la cola, o del extremo cefálico a la cola. Antes se llamaba longitud cráneo-caudal, pero sabemos que algunos chicos son anencefálicos, entonces se cambió la denominación y se llama longitud embrionaria máxima. Hasta las 12 semanas. A partir de las 12 semanas vamos a medir otra cosa, que ahí sí vamos a medir la cabeza de los abdomen y el fémur. Porque recién a nivel ecográfico aparece la cabeza de los abdomen. Y acá puede haber sorpresa para los similares. Y esto es la mola que vimos hoy. Este perfil es una foto del año 90, una ecografía del año 94. Ahora con la 4D la cosa es mucho más linda. Y esto es fenotipo y podemos ver nosotros acá si tiene o no labio leporino. Esto que está acá en el cordón puede estar cruzado el cordón del cuello. 25% de las pacientes tienen una circularidad de cordón, corremos la coma. 2,5 tienen 2 circularidades de cordón, corremos la coma. 0,25, 3 o más. Fácil. No le vamos a preguntar eso, pero para que tengan idea. No todas las mujeres embarazadas con circularidad de cordón tienen problemas. Eso lo vemos después cuando vemos salud fetal, manchero fetal, desaceleraciones durante el trabajo de parto, porque puede ser que no tenga una circularidad de cordón, pero el cordón está comprimido entre la pared del útero y el cuerpo del bebé. Cuando hay una contracción, se comprime, pero después la paciente se mueve y el cordón se desplaza porque está nadando en el líquido amniótico y no tiene esas contracciones, son distintas. Siempre controlar el peso a la paciente. Le vamos a controlar siempre la presión arterial. La paciente en el primer trimestre de su gestación es muy lábil, sus cifras tensionales. Por eso hay que explicarle que se siente mareada o siente que le baja la presión, que se siente en algún lado, pues se va a encontrar en el suelo. Y le controlamos la presión porque las cifras tensionales pueden ir subiendo, sobre todo después de las 20 semanas. Eso es hipertensión inducida por la gestación. Si la paciente tiene cifras tensionales altas a las 10 semanas, 8 semanas, cuando viene al control, es hipertensión previa. Y hay que explicarle las modificaciones físicas, emocionales y sexuales a la paciente, yo algo te dije al principio, pero si la paciente está embarazada y tiene la consulta, lo que tenemos que explicarle en la primera consulta, no hacer examen físico en la primera consulta, lo que tenemos que establecer es una relación médico-paciente.
Si viene con algún problema, bueno, vamos a implementar todas las cosas que vamos a hacer para el problema que trae la paciente. Pero si viene con un debate positivo, una subida beta de 100, 200, de 2000, vamos a establecer la relación, le vamos a pedir todos los análisis, todas las cosas, le vamos a explicar, las vamos a pesar, le vamos a tomar la presión y le vamos a explicar las modificaciones que va a tener el primer trimestre. Como el útero aumente de tamaño, va a tratar de tiranear los ligamentos uterosacros y los ligamentos redondos. Entonces la paciente va a tener molestias a nivel de flanco y explicándole que cuando está acostada en la camilla, acostada boca arriba, no tiene molestia, pero si de noche uno duerme para un costado, el útero se desplaza, tracciona los ligamentos y puede tener molestia. ¿Qué piensa la paciente embarazada? Si le duele, control que va a tener un aborto. Entonces si uno le explica eso, cambiando de posición, eso se le va, la paciente se queda tranquilo y no le va a venir a molestar a usted a las 3 de la mañana cuando están durmiendo en la guardia. La mujer embarazada y la no embarazada son distintas, definitivamente. Algunas después vuelven. Y sectores se les expliqué. Entonces, el primer trimestre, modificación. No siento que se mueve. ¿Cuántas semanas tiene? 12 semanas. ¿Cuándo percibe la mujer que se mueve el bebé? Cuando el útero alcanza el tamaño suficiente para golpear las paredes del útero. Usted no sabe si yo estoy golpeando la mesa acá o no, pero si ahora escuchan que yo estoy golpeando la mesa, entonces eso ocurre entre las 18 y 20 semanas, 4 meses y medio o 5 meses, cuando el bebé alcanza el tamaño suficiente y golpea las paredes, que a veces lo va a sentir una vez por día, pero después algunos son hinchapelotas de chiquito. Y el segundo trimestre, bueno, a veces la paciente viene y dice, me parece que tengo un ataque al hígado, porque le duele acá. Y es verdad, puede tener ataque al hígado, pero preguntarle, cuando se levanta, ¿le duele? No, no me duele. Me duele a la tarde, porque yo soy secretaria, estoy todo el día sentada y me duele acá. Eso porque el útero adquirió un suficiente tamaño que cuando la paciente se sienta, la distancia entre el pubis y la apéndice discoide disminuye. Entonces el útero se mete debajo de las costillas flotantes y eso de levantar las costillas duele. Por eso ustedes cuando han visto las embarazadas de embarazo avanzado, ponen la cola en el borde de la silla y se sientan así, para aumentar la distancia entre la apéndice discoide y el pubis. Explicarle también que el bebé va a tener hipo. ¿Por qué? Porque el bebé traga líquido amniótico y a veces eso lo vemos en la ecografía y tiene contracciones espasmódicas del diafragma como nosotros, igual. Y eso puede durar 10 o 15 minutos y en algunos sitios se repite muchas veces y en otros se repite poco. En el tercer trimestre, bueno, explicarle las modificaciones que va a tener. Sí. ¿Cómo usted? ¿Usted tuvo alguna vez hipo? Bueno, lo mismo. En contracciones espasmódicas del diafragma, hace así. Cuando lo ve al chico, hace. Y la panza se mueve, la paciente siente que se mueve. No es tan grave el embarazo. Bueno, entonces, primer consulta con las embarazadas, establecer relación médico-paciente, importante. La paciente a veces viene con una hoja, la mitad son pavadas, la mitad, pero pueden ser importantes. Pero si la paciente lo anotó, para ella es importante. Cuando uno se le explica, era un problema, como preguntaste eso, te dice el marido. Pero si la paciente dice, me duele acá, y no, ya viste que es una pavada, ¿para qué? Explicar. Cuando la paciente pregunte una cosa, tomarse un minuto, la consulta puede durar 5 minutos o media hora. El examen físico demora poco, pesarla, tomar la presión, medir la panza, escuchar el bebé, es poco. Pero el tiempo que uno demora en explicándole a la paciente o escuchando las cosas que pregunta es muy importante. También cuando viene la paciente, explicarle de sus cambios hormonales, que va a tener tensión mamaria, que no quiere que el marido la toque, y explicarle al marido que en el primer trimestre hay pacientes que tienen calostro, que a veces es el primero que se da cuenta del marido, pero el marido se asusta y no le quiere decir nada porque trabaja en una oficina donde son 100 mujeres y escuchó
que a una la operaban de un tumor de mama, sí, pero tenía secreción por el pezón. Eso le queda. El tipo se asusta, pero si uno le explica que va a tener secreción por el pezón, que a veces primero que se da cuenta del marido, está bien, cuando sucede nadie se asusta. Y también cuando tenga relaciones, como toda la vagina y todas las glándulas están mucho más irrigadas, va a estar más húmeda en las relaciones sexuales que antes. Pero eso también es un caldo de cultivo para que algún bichito, un hongo, realmente se colonice. Y eso se trata durante el embarazo. En la segunda consulta dice, bueno, cuando venga con los análisis, tómese 15 días, más o menos, hágase todos los análisis, la ecografía. Nunca pedí una ecografía de las 5 o 6 semanas. Porque puede ser que la paciente tenga una diferencia entre la menstruación y su fecha de embarazo y va a venir y no van a ver nada. O van a ver saco gestacional nada más y no el embrión. El saco gestacional aparece a las 5 o 6 semanas. El embrión aparece a las 6 o 7 semanas. Y si tenemos una semana de diferencia, a lo mejor no ve nada. Y siempre indicarle a la paciente que en el primer trimestre debe venir con ganas de hacer pis. Es decir, que tome agua antes de salir a casa, cosa que cuando venga tenga ganas de la vejiga llena. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder ver bien el útero. Porque si no está todo el intestino delgado, que cuando usamos el tractor por vía abdominal, absorbe el sonido y no vemos bien el útero ni el embarazo. Solamente el primer trimestre hay que tener la vejiga llena. Y le decimos, bueno, vamos a hacer examen físico, en la segundo control vemos todos los análisis, todas las cosas, todo bien. Vamos a ver las mamas. Las mamas las empezamos a ver desde la axila, porque puede haber mamas supernumerarias. Miramos las mamas, hacemos el examen físico mamario, vemos, escuchamos el volumen circular, pide si expande bien los pulmones, hacemos puño percusión positiva, le miramos las piernas si tiene varices o no tiene varices. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Control, todas las consultas, control del peso, medición de la altura uterina, control de la presión arterial. Según las maniobras de Leopold, vamos a ver, ya le expliqué, situación longitudinal, presentación cefálica, podálica, dorso derecho e izquierdo, y la ocultación cardíaca fetal. ¿Cuánto debe aumentar la embarazada durante el embarazo? De peso. Normalmente, percentil 50, 11 kilos, 1 kilo por mes. Algunos aumentan 4. Además se comparan con las chicas que van caminando por calle Córdoba. Entonces se ven horribles. Claro, lo primero que pierde, como las canciones, la cintura. Chao. Como Mendieta dijo, a la Eulogia se le perdió la cintura. Ya robó la cintura de la Eulogia, estaba cuadrada. 1 kilo, pero puede aumentar el quinto, el séptimo mes puede aumentar más, 12, 14 kilos es lo correcto. Y la altura uterina, esto es, usamos los centímetros que usan las modistas, que miden 1,5 metros, cortamos por la mitad, y eso nos sirve para medir la altura del útero. El útero crece 1 centímetro por semana, 4 centímetros por mes. Acá tiene 32 centímetros. Son 9 por 4, 36, menos 4 intrapelvianos, hay que descontar 4 que están ahí abajo, 32, embarazo del término. Eso es cuando no existía la ecografía, no existía la radiografía. Métodos clínicos. La clínica es soberana. Primero, ver, escuchar, mirar, tocar. Se decía que si tenías 3 hijos, al más inteligente le hiciera abogado, al otro le hiciera ingeniero, al más culto que lo haga médico, partero. Y es verdad parte de eso. Hasta en la década del 40, los médicos que hacían partos no operaban a las pacientes, llamaban al cirujano. Se produjo un cambio en la década del 40, donde los obstetras empezaron a hacer un montón de cosas y hoy la obstetricia es una especialidad compleja y casi completa. Todos los días descubrimos cosas mejores para disminuir la mortalidad materna y la mortalidad fetal y las malformaciones. La altura uterina se mide desde el borde superior del pubis hasta el fondo del útero donde apoya el borde cubital de la mano.
Y hay curvas, lo mejores para evaluar son los percentiles, 10, 50 y 90 en este caso, y cada vez que viene la paciente vamos a medir la altura uterina y podemos ir armando la curva de altura uterina de la paciente. Si dividimos esto por la mitad, las restricciones del crecimiento intrauterino que ocurren tempranamente, el 25% son debido a causas cromosómicas. Cuando viene creciendo bien por acá y después las 30 semanas se queda, la causa generalmente es una preeclampsia. Porque lo que hay que hacer, hasta las 30 semanas más o menos crece a lo largo, después de las 30 semanas empieza a engordar. Y según el potencial genético de los bebés, puede crecer, engordar 10 o 30 gramos por día. Las maniobras de López, si ya las vieron. Esto está en todos los libros. Y la ocultación. ¿Qué ven que les llame la atención en este dibujo? Está tomando el pulso de la madre, porque a veces cuando hay una bradicardia fetal se puede confundir, y además como el útero es una cosa sólida que está apoyada sobre la aorta, el latido transmitido de la aorta puede ser que tenga 70 latidos, pero esto sí yo lo sentía. Y cuando nace el bebé tiene un útero fetal de 5 o 6 días. Bueno, pero actualmente usamos todos estos aparatitos para detectar, y la frecuencia cardíaca fetal normal va entre 110 y 160 latidos por minuto. Ustedes van a ver en algunos libros, Joar, Kasser, William, en algunos dice 110, en otros dice 120, está bien. Por encima de 160 es taquicardia, por debajo de 110 es bradicardia. La frecuencia cardíaca fetal está regulada por el sistema simpático y parasimpático. Si no tuviéramos la regulación del sistema simpático que aumenta y el parasimpático que baja, la frecuencia cardíaca fetal sería casi una línea. De este interjuego aparece la variabilidad, que es la variabilidad latido-latido, la variabilidad que es la onda que aparece durante un minuto. Uno de los primeros signos del sufrimiento fetal es la pérdida de la variabilidad. Ya el sistema simpático y parasimpático no son antagonistas, entonces la variabilidad, vamos a ver algunos dibujitos, está disminuida, como si no estuviera como la de aquel lado. Los controles lo vamos a hacer ahí con 5 controles prenatales durante todo su embarazo, pero lo clásico es hacer un control por mes, hasta el 6º mes, cada 15 días del 7º y 8º, y una vez por semana durante el último mes. Dentro del estudio complementario le vamos a pedir una evaluación del primer trimestre, en el segundo y en el tercero. También vamos a pedir análisis en el primero, en el segundo y el tercero. Si tiene una anemia, menos de 11 gramos de hemoglobina o tiene disminución de glóbulos rojos, la vamos a suplementar con hierro, ácido fólico, lo que sea. Y ahí sí vamos a esperar 20 días o un mes que haga el tratamiento y volvemos a pedir un hemograma para ver si ha dado resultado la medicación que le hicimos. ¿Por qué? Aquellas pacientes que llegan al parto con anemia, la reparación de los tejidos, de la episiotomía o de la cesárea está disminuida porque está hipoproteinémica, entonces pueden hacer dehiscencia de la episiotomía. Dehiscencia es abertura, se separa la sutura o se le abre el abdomen, ya sea por anemia o porque también se infecta. Y en la semana 35, como dije, pedir un streptogalactiae. Y al final del embarazo le vamos a pedir un estudio de salud fetal. Estudio de salud fetal que se hace por un monitoreo o por un estudio Doppler de la velocidad de sangre del cordón umbilical o de la arteria cerebral media. También, como estudio complementario, le podemos pedir entre la semana 11 y 13 semanas una ecografía donde mide la relucencia nucal, que es un pliegue que está en la nuca del bebé,
que aparece entre las 11 semanas. Y esto es la fluorescencia nucal, que normalmente es muy pequeña, 1 o 2 milímetros. Y eso del hueso de la nariz. Y podemos pedir también un estudio genético para ver alteraciones cromosómicas solamente. Es si tiene una mano más corta, un brazo más corto, un ojo azul, un ojo verde, eso no sale. Y generalmente se hace la punción transparieto abdominal, la columna vaginal casi no se está haciendo, con una aguja, como si fuera inyección intramuscular. En vez de hacerse en la cola, se la hace en la panza. Y entonces ahí vamos a poder ver Edward Mató Town. Este es John Donne, quien describió el mongolismo. También se puede estudiar a las 16 semanas el líquido amniótico. Hay muchos estudios actuales, incluso estamos dando vueltas hace mucho con sangre materna para ver el sexo fetal. Ya va a salir dentro de poco. Esto cultiva las células del líquido amniótico. El líquido amniótico hace celular hasta las 14 semanas. Después de las 14 semanas empiezan a aparecer células descamadas de la piel fetal que se pueden teñir de color azul con sulfato azul nilo, y otras células descamadas que son anucleadas que sí tienen de color naranja, por eso se llaman células anaranjadas. Midiendo algunos parámetros del líquido amniótico podemos hablar de madurez fetal o no. Los alfa-fetoproteína, valores altos de alfa-fetoproteína, hay que investigar alguna alteración del cráneo o del espina bífida, y si tiene bajo los valores de alfa-fetoproteína puede ser una trisomía 21. Normalmente cuando se produce la invasión trofoblástica, cuando el óvulo fecundado se implanta en el útero, se va a producir una invasión trofoblástica que tiene como objeto destruir la capa muscular de las arterias espiraladas para asegurar una buena perfusión de sangre al resto del embarazo. Y antes de las 20 semanas, si nosotros hacemos un estudio de la arteria uterina, vamos a ver que esta escotadura, ese notch, tiene que desaparecer a las 20-22 semanas. La persistencia de eso podría ser que esa paciente puede desarrollar una preeclampsia. Ya casi han demostrado que eso no ocurre. Y también la ecografía que hacemos a nivel hospitalario, o la ecografía que se hace, generalmente se llama ecografía de primer nivel. Medimos algunas cosas. La ecografía de segundo nivel lleva 3 veces más de tiempo y se ven muchos parámetros del bebé, cerebelo, un montón de cosas. Se mide un montón de cosas y eso dura mucho más tiempo, y son ecografías morfológicas. Aquellas pacientes diabéticas, aquellas pacientes que tienen malformados anteriores, se miden mucho más cosas. Bueno, esto es la arteria uterina. Este es el Doppler de la arteria uterina, cómo se registra. Tiene ese notch, esa escotadura. Y cuando ponemos color, los ecógrafos ahora tienen Doppler color, vamos a ver los vasos rojos o azules. No son arterias y venas, sino es hacia dónde se dirige la dirección del vaso. Si la sangre se acerca o se aleja del traductor que ponemos en el abdomen. Y vamos a registrar el Doppler de la arteria umbilical, que esto sí habla de salud fetal, porque a medida que aumenta la resistencia de los vasos, la onda que aparece primero, la sístole y la diástole, y tiene una base ancha, cuando aumenta la resistencia periférica, se va a producir el achicamiento y va a pasar solamente la sístole y no la diástole. Entonces vamos a ver nosotros acá un registro de los valores normales. Este es un traductor que se pone un haz de ultrasonido que va a registrar la onda de velocidad en flujo de la arteria umbilical. Cuando hay una alteración, se produce ausencia de la diástole, que incluso puede ser reversa la onda. Eso es signo de mala salud fetal.
le dije, la sístole y la diástole se registran normalmente, entonces cuando ustedes ven en un registro una base ancha, generalmente ese bebé está bien. A medida que se va alterando, va disminuyendo hasta llegar a ser reversa como vieron en la película. Esto lo podemos relacionar con la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, ustedes saben por anatomía o por fisiología, que es de alta resistencia. Entonces, la umbilical tiene base ancha y la cerebral media tiene base angosta. Eso es lo normal. Con esto es una tabla. Con esta ganamos un premio. Este es un informe ecográfico. Este es el doble de la arteria cerebral media. Base angosta, acá es cuando está alterada, tiene baja resistencia, ve que la base es más ancha. Entonces relacionamos una con la otra. A la izquierda está la arteria umbilical con todas sus gradaciones y a la derecha la arteria cerebral media. Lo que está arriba es lo normal. Después se habla de centro de sesión de flujo. Cuando se va alterando esta onda, el cerebro, el organismo, para compensar, produce una vasodilatación a nivel cerebral para asegurar órganos nobles del bebé. Y después, en la etapa más grave, se produce otra vasoconstricción. Y también podemos estudiar la salud del bebé preguntándole al bebé cómo está. Le vamos a preguntar, estos son aparatos de registro, acá se registra la frecuencia cardíaca fetal en este caso, y esto es la presión abdominal. Todo por registro externo ahora. Este es un momento fetal. Tenemos arriba la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad, y estos son ascensos que se producen cuando el bebé se mueve. Es lo mismo que ustedes, están sentados acá, algunos están medio dormidos, pero si van corriendo hasta la puerta de la facultad del hospital, la frecuencia de 60-70 llega a 110, algunos llegará a 200. Al bebé cuando se mueve dentro del útero le pasa lo mismo, aumenta la frecuencia cardíaca fetal y en eso nos basamos para preguntarle al bebé cómo está. Si el bebé está bien, cuando se mueve va a aumentar la frecuencia cardíaca fetal, cuando se queda quieto baja a nivel normal. Que dijimos que era entre 110 y 160 latidos por minuto, en este caso está en 125 más o menos. Este caso, el resultado cuando el bebé dice que está bien es reactivo. El bebé tiene reactividad fetal. Habla de buena salud fetal. Cuando no se obtiene eso, no tiene ascensos, no quiere decir nada. El bebé no nos quiere decir cómo está. Tenemos que mandarle a la madre que vaya a tomar una Coca-Cola, se pone alfajor, alguna cosa y repetírselo a las 2 horas. ¿Por qué? Porque el bebé puede estar durmiendo porque la paciente está tomando algún medicamento que hace que duerma más de 48 minutos o 1 hora. El estudio, si el bebé se acuesta, le ponemos los cinturones a la madre para registrar la frecuencia y las contracciones, los movimientos, si en los primeros 10 minutos ya se movió y tiene unos ascensos de más de 15 latidos sobre la línea básica y una duración de más de 15 segundos, 15 por 15, 2 en 10 minutos, es suficiente, dice que el bebé está bien. Pero como el bebé duerme 20, 30 minutos, si lo agarramos dormido tenemos que esperar por lo menos 48 minutos o hasta que el bebé se mueva. Si llegamos a los 48, 50 minutos y el bebé no se movió, ahí decimos que es no reactivo, no nos quiere decir el bebé cómo está y lo vamos a repetir en las 2 horas. Si en las 2 horas no nos quiere decir otra vez cómo está con un trazado largo de 48 o 50 minutos, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a apretar. Lo vamos a apretar. ¿Y cómo lo vamos a apretar? Para obligarnos a que nos diga cómo está. Le vamos a poner un goteo de oxitocina a la madre para lograr tener 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Y ahí vamos a ver qué pasa con la frecuencia de corazón del bebé. Eso lo vamos a ver creo que el jueves en la clase de salud fetal. Pero le damos un adelanto para que vayan sabiendo qué es esto. Otra cosa que podemos estudiar o guardar son las células madres, en boga, que son buenas, que son malas, que están ahí. Son cosas que se pueden guardar durante 15 años. Se recogen después que nace el bebé, se corta el cordón, se guarda toda la sangre, ya tienen los sets preparados para
guardar la sangre fetal. Toda la sangre que sale de la placenta se guarda. Eso se conserva después en criopreservación a 196 grados centígrados, bajo cero. Y por último vamos a ver el parto de un bebé normalmente. Ustedes ven acá, ustedes estudiaron los planos de Hodge. Los planos de Hodge son los planos que están acá. Primer plano, borde superior del pubis premontorio, borde inferior del pubis, segunda, tercera vértebra sacra, tercer plano pasa por la espina asiática y el cuarto plano pasa por la punta del coxis. Son planos paralelos. El segundo plano es el que determina conductas. Si hay alguna alteración de la salud fetal en el trabajo de parto durante el periodo dilatante, si que no se dilató el cuello hasta los 10 centímetros, vamos a terminar el parto por vía alta, una cesárea. Si en cambio dilató todo el cuello y está en periodo expulsivo, pero la cabeza del bebé todavía está por encima del segundo plano, también vamos a terminar por vía alta. En cambio, si está en tercero o cuarto plano, vamos a abreviar el periodo expulsivo por un forceps o una ventosa. Ustedes van a ver fisiológicamente cómo el bebé va a rotar y va a descender en la pelvis y va dilatando el cuello. Fenómenos pasivos del trabajo de parto, borramiento y dilatación del cuello, expulsión del vagismo, modificación de la parte blanda de la vagina y periné, modificaciones de la cabeza del bebé, fenómenos plásticos del feto. Y ahí tiene que rotar para apoyar la nuca en el pubis y deflexionar la cabeza y salir. Pero cuando sale la cabeza tiene que volver a rotar para acomodar los diámetros en el diámetro anteroposterior, apoya el hombro y sale. Y ahí se terminó el parto. Después falta el alumbramiento y la placenta. Esta fotocopia del libro está ahí barata. Ni un desayuno, ¿vale?